Bienvenidos. En este capítulo vamos a abordar el tema del patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio que a la vez se subdivide en 5 grandes ámbitos, que son justamente los que vamos a abordar en este capítulo. El patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con los saberes, los conocimientos, esa sabiduría popular que tenemos en la cotidianidad, que viene de pasadas generaciones e incluso que ha pervivido en las actuales generaciones. Así es que pongamos mucha atención a lo que de aquí en adelante vamos a presentar del patrimonio cultural inmaterial. En este capítulo vamos a hablar en cambio del patrimonio inmaterial del Ecuador. En muchas ocasiones me van a escuchar más bien hablar del PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Es nada más solo unas siglas que hablan de lo mismo. Entonces, ya hemos dicho que el patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con todos esos elementos, esos saberes, esos conocimientos que tiene nuestra población para el desarrollo de una serie de actividades, para la elaboración de una serie de instrumentos, de elementos, y que solamente pasan de generación en generación cuando, digamos, una persona que conoce de estos saberes transmite a las jóvenes generaciones y ellos van aprendiendo. Pensemos, por ejemplo, los tejedores del sombrero de paja toquilla. Entonces ellos tienen que ponerles a los jóvenes al lado a que vayan aprendiendo poquito a poco también a hacer esto, para que así vayan desarrollando esa experticia a lo largo de los años y se vuelva un maestro en el tejido de estos sombreros. Quiero decir que muchos de los patrimonios inmateriales o más bien dicho, del PCI, no se estudian. Tiene que pasar de generación en generación solamente en el contacto con aquellos que están haciéndolo en el día a día. Como vuelvo y repito y pongo como ejemplo el tema del tejido de los sombreros de paja toquili. Como todos los patrimonios, también el PCI confiere sentidos de identidad a los ciudadanos de esa región, de ese país, ¿verdad? Entonces tienen que ver con todos estos elementos que son intangibles, que están en el conocimiento, en los saberes de nuestras poblaciones. Y es justamente de eso que vamos a hablar en este capítulo, el PCI. En el Ecuador están identificados 5 grandes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Como aquí podemos ver, el primero tiene que ver con las tradiciones y expresiones orales. El segundo, con las artes del espectáculo, aquellos que son sujetos de mostrárselos a un público, de presentárselos en un escenario. El tercer ámbito tiene que ver con los usos sociales, rituales, actos festivos. El cuarto ámbito son los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Hay muchos ámbitos de estos en los que el hombre está en directa relación, ya los vamos a ver. Y 5, por supuesto, las técnicas artesanales tradicionales. Vamos a ir desgajando poquito a poco estos 5 ámbitos del PCI. Comencemos. Tradiciones y expresiones orales. Es decir, todos aquellos saberes que están traducidos, sea en mitos, en leyendas, en cuentos, plegarias, un montón de saberes en este sentido que nuestras comunidades, o más bien dicho, unas comunidades tienen y otras comunidades diferentes tienen otras, pero evidentemente. Pero este ámbito grande que es las tradiciones y expresiones orales se subdividen en otros subcapítulos. Entonces, la primera subdivisión, estamos hablando de la memoria local. Tiene que ver o tiene relación con acontecimientos históricos, pero que son interpretados por las comunidades a su manera, ¿no es cierto? Cada una lo hace a su manera. Y ahí lo primero que vamos a ubicar son, por ejemplo, las leyendas. ¿Ah? Y entonces hay leyendas de todo tipo. ¿Ah? Lo primero que debemos decir es que una leyenda nace generalmente de un hecho real.
de un acontecimiento real, ¿ya? En cambio, como ya vamos a ver en el otro agregado, subagregado, como son los mitos, eso es meramente ilusorio, es una mera creación mental, es una ficción. Ya vamos a ver. Entonces, hablábamos de las leyendas, que ya digo, de alguna manera vienen sustentadas de un hecho real. ¿Mm? Entonces, hay leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales, y aquí he puesto un caso concreto que en muchas comunidades se ha escuchado, ¿no es cierto? El famoso Wiñahuilli, ¿no? O lo que se conoce también en otros casos el duende. ¿Ah? Son leyendas que alguna vez algún poblador en X circunstancias vivió alguna situación traumática y se convirtió en una leyenda. También tenemos estas leyendas asociadas a imágenes religiosas. Entonces, por ejemplo, que el pueblo de Quito vio cómo una virgen subió y se la presentó entre las nubes, y a partir de ahí ya tenemos la advocación de la Virgen de la Nube. Y a veces se crea como una leyenda tan, digamos, de convencimiento que realmente a la gente no le puedes discutir, porque es que realmente son obras de fe que las que hace que crean en estas circunstancias, o el señor del árbol, ¿no es cierto? Leyendas asociadas también a elementos naturales, qué sé yo, en alguna comunidad dicen, no, es que esta laguna tiene poderes sobrenaturales porque se traga a los seres que se le acercan, o el río que canta, etcétera, etcétera. Son elementos naturales que han generado una suerte de leyendas. También tiene que ver con antropónimos o topónimos en casos concretos, qué sé yo, en algunas parroquias, en algunas ciudades hay personajes típicos, y eso cada uno dentro de su nicho de vida, de su acción, de su entorno ecológico lo puede saber, ¿no es cierto? Hay leyendas de personajes claves en Manabí, en Esmeraldas, qué sé yo, en todos los lugares hay personajes que se distinguen por algo y han pasado a ser leyenda. Las leyendas asociadas a personajes históricos, y en este caso hay uno que es muy, muy famoso, ¿no es cierto? Todos sabemos que Abdón Calderón, este joven cuencano, participó de la famosa batalla del 24 de mayo de 1822. Pero en torno de él se ha creado una leyenda muy fantástica, ¿no? De que tenía la bandera con la mano izquierda, le vino un cañonazo, le quebraron la mano izquierda, tomó con la mano derecha, otro cañonazo en la mano derecha. Bueno, él seguía gritando, y eso es una leyenda. Se creó una apología del personaje, más bien con un carácter poético, y claro, eso ha pasado muchas veces con un carácter histórico, pero de todas maneras es una leyenda. Claro que hubo a Don Calderón, pero él murió en el hospital San Juan de Dios por otras heridas y eso que sí tuvo, pero eso de la bandera y que gritaba, que se cambiaba de mano, cosas así, eso ya es una leyenda. Como vuelvo, les repito, las leyendas nacen de elementos o de circunstancias reales. En cambio, vamos a ver en el otro agregado, el de los mitos, esto sí es pura ficción. Entonces, ahí hablamos de una serie de mitos que tienen que ver, por ejemplo, con los mitos antropogónicos, relativos al hombre, ¿no? O los mitos escatológicos que tienen que ver con la vida en ultratumba. Yo he escuchado a veces que relata a personas que sí se murió y que dice que estuvo en otra dimensión y que revivió. Bueno. Hay mitos fundacionales del origen de las cosas, ¿no? Cuando comenzó, no sé, la laguna de San Pablo es fruto del amor entre el Monte Imbabura, el Taita Imbabura y la Mama Cotacachi, qué sé yo, ¿no? Es decir, tienen esos mitos fundacionales. Los mitos teogónicos con la genealogía de los dioses. Y aquí es, por ejemplo, muy, muy conocido el tema del panteón de dioses griegos, ¿no es cierto? El panteón de dioses romanos. Eso es pura ficción, ¿no? No nace de un hecho real. Los mitos cosmogónicos de cómo se originó el mundo, o los mitos etiológicos de cómo o las causas por las cuales se dan, por ejemplo, las cosas o las enfermedades. Es muy común escuchar a veces, te ha dado el mal viento, te cogió la montaña o cosas de esas, ¿no? Y los mitos morales que tienen que ver con el bien y el mal.
Miren ustedes entonces, esto tiene que ver con las tradiciones orales, pero vamos a seguir con otros subagregados de este primer gran ámbito. Y estas tienen que ver las expresiones orales tal cual. Es decir, todas aquellas que se transmiten de generación en generación de forma verbal. Y ahí ya tenemos cuentos, adivinanzas, dependiendo la región, ¿no es cierto? En nuestra comunidad negra de Esmeraldas o del Chota hay los alabados, los rezos, los arrullos, los cánticos, los chigualos, las loas, por ejemplo, en el mundo mestizo, ¿no? Los amorfinos en Manabí, las coplas, las décimas, y aquí entran también lo que nosotros comúnmente llamamos los cachos, ¿no es cierto? Todo esto son expresiones orales que tienen unas características en determinadas regiones del país y que le confieren esos sentidos de identidad. Los amorfinos de los montubios es pero parte de su cosmovisión, es parte de su ser, ¿no es cierto? Eso es interesante. Más antes habían los famosos piropos que los hombres lanzaban a las chicas, el típico chagra quiteño, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tienen que ver con las expresiones orales de todo ámbito, de todo tipo y con particularidades especiales dependiendo la región. Sigamos. Vamos al segundo ámbito grande que decíamos, artes del espectáculo, es decir, son saberes, conocimientos, prácticas que las podemos presentar en un escenario. Entonces, la danza, como todos sabemos, es un conocimiento del saber danzar, bailar justamente, pero se prepara, ¿no es cierto?, una coreografía, se representa una comunidad, se danza con un estilo de música, etcétera, etcétera, se viste de una manera distinta, sea que se haga danza folclórica, danza clásica, ¿ya? Entonces la danza también es un saber, y un saber que se conjuga entre varios elementos, varias personas, hombres, mujeres, interactúan con otros elementos. La danza es todo un saber, hay que trabajar, y obviamente eso se transmite de generación en generación. A veces se ven grupos de danza con niños al lado para que ya vayan aprendiendo justamente. Otro agregado de este arte es los juegos tradicionales, y ahí tenemos una serie de juegos que ya han perdido vigencia. Más antes se jugaba trompo, se jugaba los tillos, se jugaba las bolas o canicas, etcétera, etcétera. Muchos de estos elementos, de estos juegos tradicionales, se trata de revivirlos, de no dejarlos morir, pero desgraciadamente a veces la irrupción de otros elementos foráneos ha hecho que nuestra cultura se contamine. Ahora, la cultura es abierta, por supuesto. Lo que sí no hay que dejar, o sea, es permitido que puedan venir otras manifestaciones de otros lados, siempre se retroalimenta, se aprende, eso es interesante. Lo que no se debe dejar es perder lo nuestro, lo auténtico. Mientras eso no se pierda, venga lo que venga. Eso sí, dejar en claro. Entonces, mire, dentro de las artes del espectáculo hemos hablado de la danza y de los juegos tradicionales. Pero también debemos hablar de la música. Y posiblemente la música sea el ámbito más grande del que vamos a hablar, porque es un ámbito multidimensional, holístico, podría yo decir. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos música en eventos rituales, en eventos festivos, en tradiciones. Acabamos de decir, incluso en la danza, pues está la música compañera, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a danzar sin música? La música también la podemos identificar, música clásica, música popular, música religiosa, música pagana. Hay música en bodas, hay música en los funerales, hay en rituales. Bueno, la música está en todo, incluso en el trabajo. ¿No es cierto que nos dejamos a veces acompañar de una música instrumental? Que a veces la música nos acompaña cuando estamos en estados de euforia, pero también cuando estamos en estados de depresión. La música se acomoda a todo, para dormir a los niños, para actos amatorios, etcétera, etcétera. La música posiblemente es el ámbito más ampliamente difundido. Y por supuesto es un arte del espectáculo, ¿no es cierto? ¿Cuántos festivales no se han hecho, no se harán en escenarios, sean abiertos, sean privados, y que justamente los cultores, los músicos,
forman parte de esta tradición patrimonial, no solo como imitadores de otras versiones, sino a veces también como creadores, ¿verdad? Entonces la música es de las manifestaciones del PCI más ampliamente difundidas y que yo creo que a todos nos topa de alguna manera. Si no eres músico, al menos gustas de la música, etcétera, etcétera. Y otro de los ámbitos agregados o subagregados de los artes del espectáculo tiene que ver con el teatro. ¿Ya? El teatro también es una escenificación de de algo que se quiere transmitir, y para eso utilizas un vestuario, haces unas gestuaciones, utilizas música también, evidentemente. Entonces es un arte del espectáculo. Y entonces, miren ustedes cómo el PCI es amplio y diverso, y es muy importante que en algunas de estas manifestaciones haya esa transmisión de una generación a otra. Y en esto tiene que haber, por ejemplo, hablando de la música, no dejar perder, por ejemplo, nuestras manifestaciones tradicionales, ¿no? El pasillo, los sanjuanitos, los capiscas, los albazos, ¿no? Para que las nuevas generaciones también, digamos, se empoderen del gusto por esta que es nuestra música tradicional, que nos da sentidos, ¿verdad? Está bien que venga reggaetón, que vengan otras manifestaciones, pero lo que debe primar en nuestro ser como ecuatorianos desde el patrimonio, ¿no es cierto? Y nosotros nos identificamos con nuestro pasillo, con nuestros albazos, con nuestras tonadas, con nuestras danzas, nuestro teatro, nuestros juegos, en definitiva, ¿ya? Entonces, hemos hablado de estos 4 subámbitos de este gran ámbito que tiene que ver con las artes del espectáculo. Bien, pasemos a hablar ahora de los usos sociales, rituales y actos festivos. Y estos tienen que ver con las celebraciones tanto religiosas como profanas, en las cuales participan muchas personas. Desgraciadamente, claro, ahora estamos en tiempos de pandemia y esto como que se nos vuelve un hecho nostálgico casi que del pasado. Esperemos que esto se supere y podamos volver a participar de estos elementos colectivos, ¿no? Entonces aquí vamos también a hacer otras subdivisiones de este ámbito de los usos sociales, rituales y actos festivos. Entonces tenemos que hablar primero de las fiestas. Bueno, y fiestas, eso es parte connatural de la sociedad ecuatoriana, ¿ya? Y yo me circunscribo a hablar de la sociedad ecuatoriana porque es de la que nosotros nos pertenecemos. Entonces, una fiesta en nuestras comunidades ecuatorianas casi siempre está acompañada de música, de comida, de diversión, de compartir entre varios, entre muchos, digamos, una alegría para festejo de algo específico, sean temas religiosos, sean temas cívicos, ¿no? Y entonces ahí tenemos fiestas cívicas, ¿no es cierto? Que se hace un desfile cívico, una parada militar en homenaje a la independencia, a la batalla del 24 de mayo, etcétera, etcétera. Entonces salen los estudiantes debidamente uniformados, bandas de guerra, bueno, ya no se llaman bandas de guerra, bandas de paz, abanderados, etcétera, etcétera. Es decir, una fiesta colectiva en la que se rememora un acontecimiento histórico. Pero también hay las famosas fiestas religiosas. Aquí tenemos una foto del famoso procesión de Viernes Santo con el Jesús del Gran Poder por las calles céntricas del Quito patrimonial, ¿verdad? Entonces, estas fiestas religiosas en las que coparticipa un montón de personas allegadas a ese criterio, que participan de esa devoción, y entonces colectivamente hacen digamos, la celebración utilizando, vuelvo y repito, otros elementos también del PCI, la música, la danza, a veces la teatralización también, ¿verdad? Pero también tenemos fiestas agrarias. En muchas comunidades todavía pervive eso de hacerle fiesta a la producción que se cosecha, ¿verdad? Que tenemos y que le cantamos los haichihuas, los hawaias, ¿no? El corte de cebada, del trigo, etcétera, etcétera. Entonces, fiestas. La fiesta es un elemento que cohesiona a la sociedad a través de esto, ¿no? Todos tenemos conocimiento de que en una fiesta hay un prioste, todos aupamos al prioste, le ayudamos, participamos,
¿ah? Entonces las fiestas son elementos cohesionadores de la comunidad y eso es, digamos, uno de los grandes ámbitos del PCI, porque son usos sociales, en este caso actos rituales y actos festivos. Pero también hay prácticas comunitarias tradicionales. Estas prácticas todavía perviven especialmente en nuestras comunidades indígenas, pero debe ser una práctica, debería ser una práctica de todos nosotros que somos mestizos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablar de la minga. Qué manifestación más hermosa, más maravillosa, en la que cuando hay una necesidad común, todos participan por dar solución a esa necesidad, a ese problema, y todos sacan, digamos, la solución. Y en términos rápidos, sin mayor esfuerzo. Cuando se une, por eso es que la unidad es la que hace justamente que la minga sea dable. Entonces, me parece que este es un elemento a no perderle. También tenemos las famosas cruzamanos, los pambamicunas, o las mal conocidas como pambamesas, ¿no? Las pambamicunas, donde toda la comunidad también coparticipa con algún producto comestible y todos comen de ahí. ¿Ah? También hay sistemas jurídicos tradicionales, como todos conocemos. Aquí dentro de nuestras nacionalidades se aplica un tipo de justicia indígena que es diferente de la justicia normal, ¿ah? Y eso se respeta porque somos un país plurinacional y multiétnico, ¿no es cierto? Entonces, estas relaciones de parentesco también. Entonces, aquí estamos hablando de estas prácticas comunitarias tradicionales que perviven todavía en algunos sectores de nuestro país y que, vuelvo y repito, prácticas como la minga que deben ser realmente replicadas en todo lado. También tenemos los ritos, ¿no? Los ritos de estos que tienen que ver mucho con el tema de la religión católica, especialmente esas relaciones, ¿no? Relaciones de parentesco, entonces que vamos a bautizar al niño, que hay que ver un compadre. Claro, y puede ser el compañero más allegado a la familia que ya le vuelven le convierten en compadre y de alguna forma ya le unifica a la familia, ¿no? También esos ritos de paso, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? O la primera comunión, qué sé yo, una bendición de casa, ¿ah? O rezos de sanación, etcétera, etcétera. Son ritos que todavía están vinculados en gran medida, vuelvo y repito, no todos, porque puede haber un rito de sanación de un grupo shuar que no es católico, ¿ya? Entonces, pero estamos hablando de estas ritualidades. Independientemente de si es católico o no, eso de bañarse a medianoche en la cascada de Peguche, es parte de la ritualidad de la comunidad, ¿verdad? Pero también tenemos que sumar a estos usos los oficios tradicionales. Ojo, estamos hablando de oficios tradicionales. Entonces, muchos de estos perviven uno que otros ya casi que han desaparecido. Es decir, estamos hablando de un PCI que ya casi que no tenemos testimonios. Por ejemplo, bueno, los barberos, ¿no? El barbero todavía está ahí ahora fundido con el peluquero. Tenemos en cada uno de los barrios el típico, ¿no es cierto? Pero claro, ahora está siendo sustituido por el salón de belleza. ¿Ah? Y entonces, como que va perdiendo espacio. Los boticarios, ya casi que no hay. El boticario era aquel que cuando llegaba el paciente a la botica, por eso así se llamaba, el boticario era el que decía, a ver, ¿qué te duele? ¿Te duele el estómago? Ah, muy bien, te voy a hacer ahora un comprimido o vamos a hacer un compuesto de este polvo de hierba de tal y de cosas. Y él preparaba el remedio y le daba. Que doctorcito, porque así era la comunicación, doctorcito, es que me duele, qué sé yo, las muelas. Bueno, a ver, te voy a dar esto. Entonces el boticario preparaba. Ahora ya no, pues no, ya no hay eso. Entonces uno le duele, qué sé yo, el estómago y me voy a la farmacia y compro una buscapina. Así de sencillo. Los fotógrafos. Pero del fotógrafo que estoy hablando ahora, miren ustedes, el de la foto, ya no existen casi aquellos que tenían el caballito, que ahí mismo estaban revelando y fijando la foto, ¿no es cierto?, en esas cajitas oscuras en las que ellos trabajaban, ahí revelando las fotos ahí mismo. Los sastres, bueno, todavía hay sastres. Calígrafos, ya casi que no hay. Aquellos que hacían la letra gótica, digamos, para llenar los títulos, ¿no? Entonces ya ahora todo se hace con computadora, entonces han perdido espacio. Vamos al cuarto ámbito, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Entonces,
Aquí tenemos varios ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las técnicas y saberes productivos tradicionales, ¿ah? Eso es, tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca, con ese mundo que nos relacionaba con la tierra, ¿verdad? Entonces, no cualquiera podía ponerse tras de los bueyes y arar, no cualquiera, ¿no? Entonces, ahí habían unas herramientas que se necesitaba tener un cierto conocimiento. Por ejemplo, el yugo, el mismo arado para arar con las yuntas, eso no lo hace un carpintero. Tenía que hacerlo alguien que sepa justamente hacer esa herramienta. ¿Ya? Entonces tenía que ver con eso justamente, ¿no? No es precisamente lo que uno piensa. Decir, bueno, si eso es de madera, el carpintero ha de hacer. No, no, el carpintero de ahora no hacía esas cosas. Tenía que haber seres, personajes que conozcan justamente de la elaboración de estos elementos. La gastronomía es otro elemento ahí, ¿no? Muy, muy fundamental. ¿Por qué? Porque utilizando elementos naturales, elaboras un plato en el cual vas a degustar justamente, ¿no? Lo que es la comida. Pero aquí hay una variación. No es lo mismo la gastronomía cotidiana, es decir, yo también puedo hacer un arroz con un par de huevos fritos y algo así que es para el almuerzo. Otra cosa es la gastronomía festiva. ¿Por qué? Porque las señoras, las matronas que tienen que cocinar, tienen que hacerlo para 300 personas. Y no es lo mismo hacer arroz para 2 personas que para 300. Y ni se diga si hay que preparar otros platos más sofisticados. Entonces ahí hay unos saberes, no es cualquier persona. Nuestras madres posiblemente sí están adiestradas, nosotros mismos, incluso como varones, adiestrados para hacer un almuerzo, pero difícilmente para elaborar comida para 200, 300 personas de una fiesta, ¿verdad? Entonces, mire que hay unos saberes. Por eso es que muchas veces una fiesta tiene que recurrir al contrato de estas personas que son las que saben. Vamos con estos conocimientos. También la medicina tradicional, ¿verdad? Ahí hay unos saberes. Y eso está muy extendido en nuestro país, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, el tema de los curanderos, los chamanes o como se los llamen, ¿no es cierto? Los que conocen de la medicina tradicional. Ellos te curan con elementos propios. De aquí no es que se van a la farmacia a comprar el producto ya químico, no, no, con los elementos naturales. ¿Verdad? Hacen las prácticas y te curan, ¿no? Te hacen la medicina tradicional, utilizando el conocimiento, pero fundamentalmente el saber de las propiedades que tienen las plantas. Espacios simbólicos también, de los cuales han salido cantidad de leyendas, de ritualidades, etcétera, ¿no? Vuelvo y repito, la famosa cascada de Peguche es un sitio literalmente sagrado para los otabados, ¿verdad? También tiene que ver con la sabiduría ecológica tradicional. Yo me acuerdo, mis abuelitos sabían decir cuándo está la luna, si estaba o no estaba en condiciones como para preparar la tierra, si estaba o no en condiciones para cortar el árbol, etcétera, etcétera. Tenían esa relación. Ellos conocían de esos ciclos lunares, de esos ciclos climatológicos precisamente para la preparación de la tierra, ¿no? O la toponimia, que se refiere al origen o de la denominación de un sitio o lugar, digamos, ¿no? Eso también tiene que ver con estos usos sociales, ¿ya? Y por homenaje al tiempo vamos a pasar al último de los ámbitos del PCI, que tiene que ver con las técnicas artesanales, lo que tiene que ver con la artesanía. Y entonces aquí tenemos que hablar de dos ámbitos: el saber hacer la artesanía y en sí mismo la artesanía. Entonces, el saber hacer la artesanía es el PCI, pero la artesanía en sí ya es un patrimonio material, ¿verdad? Móvil, por supuesto. Entonces, aquí tenemos un amplio espectro de técnicas artesanales tradicionales. Entonces, la herrería, la hojalatería, la imaginería, la pintura, la orfebrería, la peletería, que no son, digamos, que parecen que a veces es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué hace la peletería? Pues trabaja en cuero, pero no es el que trabaja, digamos, las monturas, las sillas de montar, los amarros. La peletería, el que hace es, usando el cuero, hace carteras, hace chompas, ¿no? O sea, es diferente. La talabartería es diferente, ¿ah?
los que tienen conocimientos en pirotecnia, textilería, hay modelados en mazapán, artesanías en semillas, fabricación de instrumentos musicales, tejidos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay unos saberes y esos saberes se conjugan en un producto que es un bien tangible. Entonces yo soy un escultor, sé esculpir una madera. Ah, pero ¿cuál es mi producto? El angelito que le estoy presentando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hablar de estos dos elementos. Técnicas artesanales tradicionales. Vamos terminando. Técnicas constructivas tradicionales, ¿no? Eso de trabajar, por ejemplo, ahora una casa con adobe, poco se ve, ¿no es cierto? O que necesito hacer un horno de leña. Ya no hay casi que los albañiles que sepan hacer aquello. O, a ver, voy a empezar una industria textilera y necesito que me hagan, digamos, el artilugio, la máquina para tejer. Eso no lo hace el carpintero, ¿no? Tiene que ser una persona que sepa armar justamente este elemento para la textilería. Igual los trapiches, el que sabe armar hornos, el que sabe armar molinos, etcétera. Y ojo, utilizando elementos tradicionales, el barro, el suro, la caña, el cáñamo, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahora ya es difícil, es decir, vean, vamos a hacer esta calle empedrada, ¿y dónde está el maestro ahora que sepa empedrar? ¿No es cierto? Es decir, el PCI es muy vulnerable, ¿no? Porque si no pasa de generación en generación, si no se enseña definitivamente, eso se va a perder. Así que, mis queridos amigos, hemos hecho un recuento muy rápido de los 5 grandes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Les agradezco por la paciencia y estaremos encontrándonos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Y bien, con este abordaje que hemos hecho, con estas reflexiones en torno a los 5 grandes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, creo que ya tenemos el conocimiento suficiente para poder salir e identificar en la cotidianidad en el que vivimos justamente al PCI, a los patrimonios culturales inmateriales. Quedamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.